En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana, a este programa de estudio bíblico. Estamos, como usted bien sabe, estudiando el tema el Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Ya tenemos más de 2000 años de estar predicando el Evangelio. Todas las generaciones de creyentes que han predicado el Evangelio y que han vivido sobre este mundo, hemos estado hablando de Cristo, impulsados por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone palabras en nuestra boca para dar testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Quién es Cristo? Y explicándole a la gente ese plan de salvación, ese mensaje de buenas nuevas de salvación. Y estamos en el capítulo 2, donde el Señor cumple la promesa dada a los discípulos de que esperasen en Jerusalén hasta que todos ellos fueran investidos, llenos del poder del Espíritu Santo, para testificar con eficacia y para testificar con señales como milagros, prodigios, sanidades, derramamiento del Espíritu Santo, como ocurre en las Sagradas Escrituras. Pedro está de pie hablando y aclarándole a la gente que está allí de que no están ebrios los hermanos y hermanas que han estado hablando en diferentes idiomas, sino que es el cumplimiento de la profecía de Joel, que habló que en los postreros tiempos los hijos de aquellos a quienes Joel habló, los hijos y las hijas iban a recibir el Espíritu Santo y profetizarían. Los jóvenes verían visiones y los viejos soñarían sueños. Y derramaré de mi espíritu y profetizarán. Porque no solamente en la Biblia encontramos un derramamiento del Espíritu, de ese poder, en el libro de Hechos 2. Si somos imparciales y escudriñamos el libro de los Hechos, encontramos que hubieron otros derramamientos del Espíritu Santo. Y ahí están en las Escrituras. Así que este era el cumplimiento que Pedro está explicándoles a la gente de su tiempo. Y claro, como el Espíritu Santo ha venido, y el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo, Pedro inmediatamente empieza a hablar de Jesús. Y le dice a la gente que está allí reunida: varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y esa aprobación de Dios se manifestó en las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, de Cristo, del Mesías. Por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, porque ellos habían sido testigos. Muchos de los que están allí, que se reunieron por el estruendo que vino del cielo,
y por las lenguas que aparecieron repartidas sobre cada uno de los 120 y por las manifestaciones de la glosolalia, o sea, los idiomas. Entonces Pedro dice, muchos de ustedes saben, observaron, vieron a Jesús haciendo maravillas. A este, dice Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por mano de inicuos crucificándole. Entonces, a eso ha venido el Espíritu Santo, a dar testimonio de Cristo con gran poder. El Espíritu Santo da testimonio juntamente con la iglesia. El Espíritu Santo estaba en Cristo y el Espíritu Santo llevó a Cristo hasta la cruz, como dice el escritor del libro de Hebreos, que Cristo se ofreció allí en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados y que el Espíritu Santo lo presentó allí. Es Pedro lleno del Espíritu Santo como nunca, porque él es de los que acaban de recibir ese poder, que está hablando con todo denuedo de la muerte de Cristo, de cómo los israelitas lo crucificaron y cómo lo entregaron por determinado consejo de Dios para que se cumpliese el plan de salvación. Y luego Pedro habla y enfatiza sobre la resurrección de Cristo, porque el mensaje del Evangelio implica que Cristo murió pero resucitó, porque si solo predicamos un Cristo muerto, ese Cristo muerto no salva. El Cristo que murió tomando nuestros pecados y pagando el precio de nuestra maldad, fue sepultado y resucitó, está vivo. Y por lo tanto, si Él vive, Él puede dar vida a todos los que creen en Él. No podemos tampoco divorciar la predicación de la muerte de Cristo en una cruz de su resurrección. Los primeros apóstoles y durante todo el tiempo hasta el día de hoy, los predicadores enseñan sobre la muerte y resurrección de Cristo y ascensión de Cristo sentado a la diestra de Dios, ejerciendo toda autoridad y poder en el cielo y también aquí en la tierra. En eso consistió el contenido del mensaje de Pedro. Habló de que era plan de Dios, su muerte en la cruz, habló de que Él llevó los pecados nuestros, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que Dios le dijo a Jesús en el verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí este texto lo citó Jesús para enfatizar, para instruir, para hablarle a sus enemigos que negaban quién era Jesús, para demostrar que Él es Dios. Porque David, al ver a Jesucristo en visión cuando Él estaba vivo, David dijo el Señor Dios, el Padre, a mi Señor, el Hijo, el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Allí está Jesús ejerciendo toda autoridad. Y el Espíritu Santo
enviado por Jesús y por el Padre, está con nosotros y en nosotros para que tengamos poder y demos con denuedo testimonio del Evangelio. Bien, entonces, cuando Pedro está hablando lleno del Espíritu Santo, al oír esto, el mensaje del Evangelio, se compungieron todos los que estaban allí y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí Pedro menciona cómo la gente que está allí oyéndolo puede ser salva. Arrepiéntanse, conviértanse, crean en Jesucristo. Está vivo, ha resucitado y ha enviado el Espíritu Santo. Así que ustedes arrepiéntanse, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que tengan el perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aquí Pedro está citando precisamente la profecía de Joel. Aquí está diciendo: nosotros ya recibimos esa promesa, pero ustedes, si creen, si se arrepienten, si creen en Cristo y si sus pecados van a ser perdonados, van a recibir igualmente el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Eso es lo que dice la profecía de Joel. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Vemos pues aquí a Pedro lleno del Espíritu Santo. Por eso nos admiramos nosotros, hermanos. Aquí comenzó un avivamiento. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Señor hay libertad. Nosotros al leer el libro de los Hechos, lo que encontramos así de entrada es que a causa de la presencia, de la venida del Espíritu Santo, que la Biblia le llama bautismo, no hay que tenerle miedo a las palabras que están en la Biblia. Se le llama hoy en día bautismo, unción, llenura del Espíritu Santo. Se le llama también en la Biblia investimiento de poder. Y se le llama simplemente poder porque Cristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero también se usa la palabra bautismo. ¿Qué significa la palabra? Que Dios bautiza, introduce al cristiano en el poder del Espíritu Santo. Es un bautismo de poder. Allá en 1 Corintios capítulo 12, allí es un bautismo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es que el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos bautiza, nos introduce, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Aquí el bautismo es que el Señor nos sumerge en el poder.
en el poder que el Espíritu Santo da para ser capacitados para predicar el Evangelio. Esto concuerda también con lo que dice Efesios, que nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando existe esa llenura, ese poder que es experimental, el poder del Espíritu Santo es evidente, no es una teoría teológica o doctrinal, es que se evidencia por la clase de vida que el creyente tiene, por el denuedo de hablar de Cristo. Un creyente, hombre, mujer, joven, jovencita, anciano o anciana, si está lleno del Espíritu Santo, hablará el Evangelio con denuedo. En un lugar donde hay avivamiento, ahí se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Hay denuedo, hay alegría, hay espontaneidad. No hay dudas. Son creyentes que creen firmemente en lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia apostólica. Se le llama iglesia apostólica no porque es la iglesia de los apóstoles, sino que se quiere decir con esto que es la iglesia que vivió en el tiempo en que vivieron los apóstoles. También se le llama iglesia apostólica porque fueron los apóstoles los que primeramente predicaron y fundaron la iglesia. Y también se le llama iglesia apostólica porque ellos enseñaron las enseñanzas que Cristo les dio. Entonces, la iglesia debe de ser llena del Espíritu. Recuerde, estamos estudiando al Espíritu Santo en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Mañana, amado hermano, vamos a continuar. Mientras tanto, cumplamos el mandato. El mandato del Señor es esto: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.